Masacre. Nombre real desconocido. Poderes. El rápido factor curativo de Masacre permite que su cuerpo y su cerebro se recuperen de los daños, pero también causa inestabilidad mental. Posee un dispositivo de teletransporte y un generador de disfraces holográficos. Lugar de nacimiento desconocido. Un asesino mercenario de éxito tiene que combinar una implacable eficiencia con una habilidad para el asesinato y el caos. Masacre no es de esa clase de asesino. Tiene entrenamiento militar de élite y un gusto por la violencia extrema, pero también es tan letal e impredecible como un cortacésped fuera de control. Cuando fracasaba en una misión, se hacía la cirugía plástica y tomaba una nueva identidad para evitar la venganza. El problema es que ha pifiado muchas misiones, así que ni siquiera él sabe ya quién es realmente. Puede que Masacre ya estuviera un poco loco cuando cometió el error de ofrecerse como conejillo de indias en el Departamento K, que trabajaba como parte del proyecto Arma X de Estados Unidos y Canadá. Los tratamientos genéticos le dieron unos poderes curativos parcialmente funcionales, pero quedó lleno de cicatrices y traumatizado por lo que había sufrido. Tras escapar, se puso una máscara para ocultar su terrible apariencia y continuó su carrera como mercenario con el nombre de Masacre. Aún más trastornado que antes, se convirtió en un parlanchín avatar del caos que rompía la cuarta pared. Primera aparición. En Los Nuevos Mutantes número 98 de febrero de 1991, Masacre ataca a Cable con una pistola de rayos. Guión de Fabián Nicieza y dibujos de Rob Liefeld. No se sabe mucho sobre la génesis de Masacre, no porque guarde silencio, de hecho, es difícil lograr que cierre la boca, pero el charlatán sociópata deja una red de mentirijillas, fantasías e invenciones totales tan intrincada que es difícil saber qué es cierto y qué no. Teniendo en cuenta su historial de inestabilidad mental y su constante cambio de identidad, es posible que el trastornado mercenario haya perdido el hilo realmente de quién es. Comencemos con el nombre. Masacre dice que su verdadero nombre es Wade Wilson, pero es posible que se lo robara un objetivo, o tal vez su nombre sea Jack. Las historias que cuentan de su niñez son contradictorias. ¿De verdad tuvo un padre vago y una madre abusiva? ¿O su madre murió cuando él tenía 5 años y su padre militar fue asesinado de un disparo cuando él tenía 17 años? ¿O es que el mercenario solo espera obtener simpatía? Una de las pocas cosas que sabemos con seguridad es que el joven se unió al ejército de los Estados Unidos y pasó por un entrenamiento de operaciones especiales, pero su declaración de que lo echaron por ser demasiado bueno probablemente sea falsa. Después entró en el negocio como mercenario por su cuenta, pero pronto tuvo la reputación de impredecible. Por ejemplo, cuando le encargaron matar a una agente británica ciega llamada Althea, él mató en su lugar a todas las demás personas del edificio. Entonces, entró el amor en la vida de Wade en la forma de una joven mujer llamada Vanessa Carlisle, pero cuando Wade supo que sufría de cáncer terminal, se presentó voluntario para el programa Arma X, que le ofrecía la esperanza de una cura. Su tratamiento del factor curativo lo sanó, pero afectó su estabilidad mental. Después se unió al Arma Prima con Logan, Slugo, Garrison Kane y Contraataque. Pero cuando el factor curativo falló y su cáncer regresó, Wade fue encarcelado en la instalación de alto secreto del Hospicio, donde él y otros experimentos fallidos eran utilizados como conejillos de indias médicos por el sádico doctor Henrys Killebrew, donde el personal hacía apuestas sobre cuánto sobreviviría cada sujeto a la masacre. Cuando Gate liberó a los otros pacientes en la huida, adoptó el nombre de Masacre para sí mismo. Como Masacre, se labró una reputación de asesino a sueldo letal, errático y bocazas. Trabajó para Kingpin, el Mago, Cabeza de Martillo, e incluso para el gobierno canadiense, del que adquirió un dispositivo de teletransportación. Tiempo después, fue contratado por el traficante de armas viajero en el tiempo Tolliver,
quien lo contrató para matar a Cable, el soldado mutante desplazado en el tiempo, que era, en realidad, el padre de Tolliver. Masacre fue derrotado por Cable y sus jóvenes pupilos, los nuevos mutantes, más tarde reorganizados como X-Force. Durante una batalla final, Tolliver aparentemente pereció. Como consecuencia, Masacre sacrificó parte de su capacidad curativa para salvar a Copycat, herida de muerte, que había participado en secreto en el plan de Tolliver. Las siguientes misiones de Masacre le enfrentaron a Marta Plateada, Daredevil, Tom el Negro, Juggernaut y Lobezno. Un encontronazo con Bullseye, que se opuso a que Masacre se entrometiera en su territorio como asesino a sueldo de Kingpin, llevó a Wade a Casa Infernal, un tugurio de mercenarios, pero una serie de fracasos sugirieron que podría estar perdiendo su ventaja y tal vez debería considerar un cambio de carrera. En uno de sus momentos más bajos, los fantasmas de sus antiguos compañeros del hospicio le propusieron un trabajo al que no pudo resistirse: acabar con su expresidiario, Ajax, antes de que se asesinara a los presos a los que Wade había ayudado a escapar. Matar a su antiguo verdugo devolvió a Masacre al tablero de juego. Tras un periodo en el que Masacre trabajó con héroes de alquiler, se reincorporó al programa Arma X para una actualización que le salió mal y le borró temporalmente la memoria, y creó la malograda Agencia X, que lo mató y lo resucitó. Masacre volvió a encontrarse con Cable. Contratado para proteger la Iglesia del Mundo Único, Masacre luchó contra Cable, y durante un fallo con la teletransportación, el ADN de ambos quedó vinculado, de modo que ninguno podía teletransportarse sin llevar al otro consigo. Obligados a trabajar juntos, los dos desarrollaron una tensa amistad, mientras el deseo mesiánico de Cable de imponer una nueva era de paz en el mundo les llevó a enfrentarse a los X-Men y a Estela Plateada. Incluso después de que se rompiera el vínculo de teletransportación, Wade y Cable siguieron cruzando sus caminos con regularidad, a menudo cuando menos se lo esperaban. Más tarde, Masacre se vio envuelto en varias desventuras, en su mayoría no rentables. Sacrificó su vida, brevemente, para devolver dinosaurios infectados por simbiontes a la Tierra salvaje. Burló a los Skrull durante su invasión secreta de la Tierra, solo para que Norman Osborn le robara la gloria durante el Reinado Oscuro. Luchó contra un doble malvado creado a partir de partes sobrantes del cuerpo de Masacre. Derrotó a Thanos tras verse envuelto en un triángulo amoroso con el Titán Loco y su desaparecida amante, Muerte. Y tras limpiar su personalidad, consiguió impedir que los malvados Vengadores del Eje mataran a Cráneo Blanco, la contrapartida invertida de Cráneo Rojo. Hizo falta la muerte y el renacimiento del universo para que Masacre recuperara sus finanzas. En una ola de creciente popularidad, Masacre formó el grupo Mercenarios por dinero para extender su marca por todo el mundo. Utilizando los beneficios del merchandising, también financió la división de Unidad de los Vengadores, trabajando una vez más junto a su sufrido colega Cable. Durante la toma del poder de Hydra en Estados Unidos, Wade fue engañado por el malvado Capitán América para que matara a los agentes de S.H.I.E.L.D., Phil Coulson y Emily Preston. Atormentado por la culpa, Masacre puso una recompensa por su propia cabeza, pero nadie consiguió atraparlo. Como último recurso, tomó una gran dosis de una droga que le borró gran parte de sus recuerdos. Volvió al mundo de los mercenarios trabajando con su antigua compañera de equipo, cabeza nuclear adolescente Negasónica. Después de que le diagnosticaran cáncer, el antiguo mercenario Wade Wilson se presentó voluntario como sujeto de pruebas del programa Arma X y se sometió a una serie de experimentos. Como resultado, obtuvo un factor de curación regenerativo derivado del mutante y hombre X Lobezno, que hizo que se detuviera el avance del cáncer de manera temporal. Por desgracia, el factor de curación poseía también el inesperado efecto de regenerar de manera constante las células cancerígenas. A pesar de ser una persona volátil y mentalmente inestable, Wilson posee un conocimiento y práctica intensivos en varias formas de artes marciales, incluido el Kenjutsu. También es un extraordinario lingüista y puede hablar con fluidez en varios idiomas, como por ejemplo ruso, japonés, alemán y español. Asimismo, es un maestro en técnicas de asesinato.
está muy versado en métodos de espionaje, operaciones encubiertas, infiltración, escapismo y puntería. Wade también utiliza dispositivos de teletransportación para facilitar las infiltraciones y las huidas, y alardea de poseer una bolsa mágica de arsenal ilimitado, de origen desconocido, en la que guarda todas sus armas y su munición. Cualquier adversario que infravalore a Massacre basándose exclusivamente en su personalidad estrafalaria comete un grave error. El factor de curación de Massacre le permite regenerar tejido corporal dañado o destruido. Puede curarse de las heridas más graves a una gran velocidad, hasta el punto de hacer crecer de nuevo sus extremidades. Sin embargo, uno de los indeseables efectos secundarios de su factor de curación es que también regenera las células cancerígenas que siguen cebándose con él. Ambas fuerzas se compensan la una a la otra y están en constante lucha por controlar su cuerpo, lo que provoca que su piel esté cubierta por un tejido plagado de cicatrices que lo desfiguran. Su factor de curación le proporciona inmunidad a la telepatía. Sus células cerebrales están regenerándose de manera constante, haciendo que Massacre sea imposible de leer para los psíquicos. Incluso puede mantener la mirada de culpa del motorista fantasma sin experimentar sus dolorosos efectos. Este factor de curación también le hace invulnerable a la enfermedad, el veneno y a los ataques químicos, así como le proporciona una esperanza de vida más larga. Conocido como el mercenario bocazas, Massacre utiliza su ininterrumpida verborrea como una herramienta para desorientar o distraer a sus oponentes durante la lucha, hasta que estos cometen algún error o abandonan la pelea. Se pone a decir cosas sin sentido hasta que sus enemigos se rinden o incluso se suicidan, y puede hacerlo en varios idiomas. Su locuacidad patológicamente excesiva y a menudo incoherente también hacen de él una persona muy irritante de la que rodearse, lo que afecta gravemente a su habilidad para tratar con otros y trabajar en equipo. El mismo factor de curación que hace a Massacre ilegible para los telépatas mantiene su cerebro en un estado de cambio constante, lo que podría ser la explicación a su verborrea o hablar sin parar, aunque no está muy claro si su inestabilidad mental es un efecto secundario del programa Arma X o el resultado de una afección psiquiátrica anterior. Massacre también es propenso a tener prontos violentos sin provocación aparente. A pesar de su factor de curación, sigue sintiendo dolor cuando le hieren, incluso aunque su tolerancia física al dolor es superior al de la mayoría, así que no se puede descartar que su estado mental no esté relacionado con un dolor intenso. Habilidoso en el uso de armas afiladas, Massacre siempre lleva consigo un par de katanas forjadas en carbonadium, un metal realmente resistente, un poco más barato que el adamantium. Haciendo uso de sus hojas, es capaz de desviar balas y detener impactos, lo que, combinado con su don para las artes marciales y sus reflejos sobrehumanos, le hacen prácticamente imparable. El carbonadium tiene un efecto adicional en los mutantes, afecta a su factor de curación. El californiano Liefeld empezó en los cómics al mostrar sus dibujos al editor de Marvel Dick Giordano en una convención. Su etapa en los Nuevos Mutantes convirtió el título en un superventas y presentó a Massacre al mundo. Liefeld se convirtió en uno de los dibujantes de cómics definitivos de los 90 y sigue siendo legendario por su idiosincrasia enfoque de la perspectiva y la anatomía humana. Dejó Marvel para unirse a Image Comics, donde creó a muchos más personajes con grandes armas, dientes apretados e innumerables músculos. Tras dejar Image, volvió a Marvel y trabajó en los títulos Cable y X-Force.